Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión. A continuación vamos a nuestro acostumbrado programa de todas las semanas, plataforma agroalimentaria con Egildo Luján. Su invitado de hoy, Aníbal Franquis, a quien vamos a pedirle a Egildo que nos describa brevemente su perfil o él mismo, si quiere, pues cuáles han sido sus desempeños anteriores. Un hombre productor del campo, pero ha ocupado funciones en distintas instituciones públicas y privadas asociadas al mismo agro y en consecuencia pues tiene mucha experiencia para aportarnos apreciaciones, ideas y propuestas para el tiempo que estamos viviendo. Un tiempo bien difícil en todos los sectores, no solamente el agropecuario, sino el industrial, el metalúrgico, el de petróleo, el político, básicamente el jurídico. O sea, estamos inmersos en unas complicaciones tales, pero eso no impide que cada sector en este instante vaya delineando lo que son sus metas, sus aspiraciones y los contrastes de lo que tuvimos, dejamos de tener y deberíamos tener de ahora en adelante. Así que Aníbal Franqui, pues, Gildo, o le damos la palabra directamente, tú lo saludas y punto, y comenzamos. Bueno, estamos. Saludos. Bueno, Bueno, bienvenido a nuestro querido amigo el doctor Aníbal Franquís, este hombre de gran experiencia, sobre todo en el área financiera, donde estuvo muchos años ocupando posiciones muy importantes. En la parte de política exterior, estuvo también como agregado comercial, si mal no recuerdo, me corrí Aníbal, en sí. Colombia, que tuvo tiempo en Colombia, y también estuvo presidiendo varios organismos financieros. Lo hemos invitado por la importancia que le damos nosotros en este momento que tiene todo lo que es la producción agrícola en relación a la política crediticia que se implemente para el próximo gobierno, que es para nosotros extremadamente importante, considerando que si no hay financiamiento prácticamente no se puede arrancar seriamente ningún programa agrícola. Bueno, doctor Aníbal Bueno, Franquís, aló. yo le digo Aníbal porque Aníbal y yo somos amigos de muchos Bueno, adelante, señor Aníbal. Entonces, años. vaya. Bueno, Aníbal la muchas, ilustre y nos dé luces en cuanto a qué considera usted que deberían ser las próximas políticas financieras para el sector agroalimentario. bueno, mira, muchas gracias, Gildo, muchas gracias, amigo, por darme la oportunidad de compartir con ustedes inquietudes que venimos teniendo durante toda nuestra vida profesional. Yo soy economista, pero toda mi vida profesional estuve vinculado. Casi no te oigo, Aníbal. eh, ¿Y ahora me oyes? Casi no te Sí, oigo. sí. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Sí, le estamos oyendo perfectamente. Ah, Adelante. el Gildo, el que me comenta que casi no oye, pero Ok, bueno. No, pero él no Ahora, es. Sí, adelante. sí, sí, está bien. bueno, Bien, bien. comentando que toda mi vida profesional estuve de alguna manera vinculado al tema agroalimentario. Yo fui el primer gerente venezolano de monómeros Colombo venezolano cuando era bi- binacional, era de ambos países y yo fui el primer gerente venezolano fundador de monómeros. También fui director comercial del Instituto Venezolano de Petroquímica, que después pasó a Pequiven y crearon Palmaven, que es una empresa muy importante en el tema del agro. El tema financiero del agro no puede escapar a la realidad macroeconómica del país. Casualmente, hablando ayer con Ronald Balsa, que es el rector, el decano de la Facultad de Economía de la Universidad Católica, un economista muy prestigioso, yo le preguntaba a Ronald que en qué nivel estamos nosotros en el Producto Interno Bruto. O sea, estamos en 0,06. Eso es una lucha que debemos comenzar a dar nosotros para que se incorpore el verdadero valor en el producto, se refleje en el verdadero valor del Producto Interno Bruto la realidad del campo. Por otro lado, un país que no garantice el suministro de la comida de sus ciudadanos es un país débil. En Venezuela tenemos más de 5 hectáreas, más de 8 millones de hectáreas en capacidad de producción. En este momento el nivel de destrucción es absoluto
porque hay que ver, y todavía no conocemos, porque todavía la democracia no ha tomado el poder y no conocemos la profundidad de la crisis del sistema, no solo en su valor económico, sino en el valor estratégico que tiene para el país. La infraestructura no existen vías de comunicación. Venezuela en este momento, con tanto desarrollo tecnológico que hay, donde prácticamente ya no hay que tener 10.000 hectáreas en una finca, sino en una finca de 20 o 30 hectáreas, tú puedes inmediatamente tener una productividad, que es un concepto que debemos rescatar nosotros, el tema de la productividad en el campo y de la competencia. O sea, si nosotros creemos en la libertad económica, debemos también entender que la libertad económica, el que no es eficiente, debe desaparecer. Hay un tema también que se ha, porque es que el tema del famoso campesino, ese es un criterio que eso no puede ser, eso es criterio de que el pobre es pobre y pobrecito. Yo no creo que eso sea un concepto que no se pueda cambiar, es un concepto más bien religioso, porque las iglesias son las que permanentemente están defendiendo esa filosofía. Claro. Particularmente creo de que el concepto de campesino debe desaparecer. Con el perdón, mis amigos, tiene que ser productor, ¿vale? Y así como casi todos nosotros que somos producto de que el país nos dio la oportunidad de estudiar, de prepararnos, de especializarnos, de viajar, de conocer, nosotros lo que tenemos es que darle la oportunidad al productor, a los hijos de los productores, para que no abandonen su... Yo soy de Valle de la Paco y claro, por razones familiares toda la vida hemos estado vinculados al sector agropecuario, pero hubo muchos que no volvieron. Claro. Entonces, eso es otra cosa que se ha hablado mucho de descentralización. Pero es que la descentralización es una mentira en Venezuela, porque está vinculada a lo que en otros tiempos, que estaba revisando una cosa que estos bárbaros también acabaron, que es el concepto de unidad del tesoro. Eso no existe. Ahí los presidentes, los últimos, que no sé, yo no lo... Bueno, fueron presidentes porque estaban en Miraflores, no hay duda. Tienen el poder fáctico, aunque no el poder de la democracia. Ellos, bueno, ¿cuántas veces el presidente? ¿Cuánto tengo ahí, chico? Es una cosa absolutamente deleznable. Y No, y una eso falta. eso, amigo Aníbal, pásame de esta cuenta tantos millones para esta otra, y Exactamente, sin importar exactamente. quién se afectaba ni para qué se iban a utilizar los recursos, ¿no? Bueno, Pero una cosa que yo quiero que aclaremos para más o menos ponernos en sintonía con lo que se debe hacer, ¿no? Yo estoy recordando, como periodista que era, al fin y al cabo, pues, y lo comenté una vez con Egildo, la democracia diseñó un programa, por ejemplo, de construir vías de penetración a través de una campaña que se hizo en Radio Caracas Televisión, y en todos los estados productivos del país se empezó a trabajar en esa dirección, gobierno nacional, gobierno regional y empresa privada. Y se abrieron vías de penetración y el país empezó a abastecerse de una manera sorprendente, porque las cosechas no llegaban por las dificultades para transportarlas, pero esas vías de penetración facilitaron esa bonanza, ¿no? Desde el punto de vista agroalimentario. Hubo también programas que también lo conversamos aquí en otra oportunidad con el general Juan Antonio Herrera Betancurro, que las muy, Fuerzas muy Armadas, amigo, sí, muy amigo mío, okay, que muy amigo mío. las Fuerzas Armadas diseñaron un plan de formación de los reclutas y personeros de las Fuerzas Armadas a través del INSE en la producción del campo. Bueno, fíjate, Al- casualmente, perdona que te interrumpa, yo fui secretario general del INSE en el primer gobierno de Pérez, y ahí, en esa gestión nuestra, fue cuando se diseñaron eso. Incluso mandamos unos cuantos soldados a España para formarlo, el INSE agrario, el INSE militar
el INSE turístico, ¿no? Ajá, exacto. Porque es que, ese es otro concepto otra institución que hay que Que rescatar. hay que recuperarla, sí. Y el INSE era tripartito, o sea, Es, gobierno, empresarios y trabajadores. Por exacto. cierto, el gran deudor siempre era el Estado, me acuerdo yo. Sí. Bueno, Entonces, el Estado tiene que ser facilitador de todas las operaciones y servicios del país, al fin y al cabo. Facilitador. Y el empresario sí, privado es el que de alguna manera tiene que tomar la rienda porque así, hay más disciplina administrativa, hay más disciplina fiscal, hay más compromiso de honrar las debería, deudas. debería, Debería sí, ser. Sí, porque el déficit fiscal que tenemos es brutal. Se total. está hablando de una deuda externa de 170.000 millones de dólares, que es Sí, el gobierno de la democracia, que si Dios quiere pronto estará presente en Venezuela. Ese es el primer paso. Bueno, ya por ahí creo que hay profesionales trabajando en ese tema del refinanciamiento de la deuda. sí. Nosotros tenemos que Ahora, tener también los anaqueles llenos. O sea, para tener los anaqueles llenos se necesita tener comida y para ello necesita recursos. Bueno, hablar con el Fondo Monetario, con el Banco Interamericano, con la CAF, que nos den unos recursos no reembolsables, porque hay que atender el tema social y al mismo tiempo ir llenando los anaqueles para que la gente empiece a sentir que ya no tiene que estar haciendo cola porque cuando vaya no va a conseguir el producto y empieza la competencia normal en este tipo de... No, porque tiene que haber una política de reparación de sí, daños también, no solamente al empresario del campo, Absolutamente. sino al empresario agroindustrial y empresariado en general, que les expropiaron sus empresas y sus Bueno, negocios y su finca y no. El Gildo es una víctima. Sí, sí, pero exacto. Gildo, hay adelante. una pregunta ahí que quisiera hacerte. Sí, gracias. Hay una pregunta importante que creo que todos los que están viéndonos en este momento sienten esa inquietud. Ya con lo que va del año, prácticamente vemos que lo que es el financiamiento de cosechas de este año, Se ya acabó. eso está, No hay como decimos posibilidad. en criollo, el pico de Zamuro prácticamente es así. Ahora bien, con lo que estamos viendo, con la política de cambio de autoridad en el Banco Central, que no fue ningún cambio de autoridad en el Banco Central, Así esto es. que es otro problema grave, como estamos viendo en el Tribunal Supremo de Justicia, que lo que hicieron fue una rotativa ahí de cargos y siguen prácticamente los mismos, y si el Tribunal Supremo de Justicia no cambia para que podamos darle la seguridad jurídica que requiere la banca extranjera y todo, incluso las petroleras que están pidiendo invertir, para poder invertir dinero necesitan la seguridad jurídica. ¿Cómo ves tú eso, Aníbal? Porque este año yo Mira, lo estoy viendo Gildo, bien. yo diseñaría todos esos instrumentos una vez que la democracia esté vigente, porque eso que están nombrando, hay que salir, primero aparte de las elecciones presidenciales, hay que nombrar una nueva Asamblea Nacional Ujú. para que efectivamente se pueda sustituir con gente que tenga las credenciales, el fiscal general de la República, el Contralor, institución que desapareció hace siglos. Cuando yo era estudiante, yo trabajé en el Consejo Técnico de la Contraloría General de la República, cuando ya eso era con Pietri, que era una institución, el doctor Pietri. ¿Cómo aprendí yo ahí? Pero ahí cualquiera no tenía que prepararte, hermano, cada vez que se hablaba de Claro, presupuesto, que teníamos que ir a discutir con cada institución por qué tal y tal cual partida, etcétera, etcétera. Entonces yo no perdería más tiempo diagnosticando el país. Ya nosotros lo que tenemos que prepararnos, y bueno, y allí y nuestra plataforma hemos venido trabajando en ese tema ya hace muchísimo. Nosotros tenemos totalmente diagnosticado el sector. sí, Hay una figura que un poco para responder lo que preguntó Gildo, que debemos pensarle, Gildo, y retomar el banco de segundo nivel, porque efectivamente el campo no es negocio, porque la incertidumbre, sobre todo en Venezuela, salvo el sur del lago, en algunos sectores del país, en Barinas, en Portuguesa, donde ya hay, bueno, por cierto, de Portuguesa, todo lo que es Turén, los que fundaron eso eran técnicos agropecuarios, eso no, claro. Claro. de ahí salió Concho Quijada, salieron una cantidad de que empezaron
a ser capitalistas, porque esa es una palabra, ¿vale? Que ¿por qué le vamos a tener miedo? Sí, Nosotros, esa lavativa de que pobrecito, porque en la Constitución misma hay que ver cómo se busca. La justicia social es otra cosa, pero sí. no socialismo. Y en eso yo estoy de acuerdo con María Corina Machado. No estoy hablando de política por razones, simplemente porque eso es lo que hay que hacer. Pero es que, Hay que, amigo Aníbal, fíjese una cosa, o sea, y yo me repaso una cantidad de formulaciones que se hicieron en la época de los 42 años democráticos. Los únicos que hemos tenido, por cierto, en la era republicana. Y en esos 42 años, o sea, las academias y las universidades de todo orden, teníamos universidades agrícolas dedicadas al agro, teníamos vale, escuelas de bueno, veterinaria, mira, escuelas de todo. se creó la Rómulo Gallego, que es una tronco universidad hoy. Exacto. Se creó la que creó Gómez Álvarez, la de extraordinarias universidades con gente vinculada para que el muchacho estudiara y tuviera acceso a la educación superior. Ahora fíjate, Aníbal, hay un comentario que quisiera hacer, que tú acabas de decir que la agricultura no es negocio. Bueno, la agricultura como hemos venido haciéndolo en Venezuela, donde No, nosotros... perdóname, me refiero a que es un negocio, pero que requiere de unos soportes de apoyo porque la incertidumbre, sobre todo en Venezuela, es grande. Por ejemplo, el seguro agrícola. Hay que Sí. pensar en una banca de segundo, de que algo parecido a Bandagro cuando existió, oye, lo que pasa es que las instituciones que se acabaron, pues, no quiere decir que en su momento no cumplieron una verdadera No, pero función. fíjate, yo creo que tenemos que pensar un poquito en ver cómo ahí entra el gobierno. Nosotros tenemos que buscar la manera de tecnificar el agro en el Sí, no sistema hay de duda. educación, porque el problema que tenemos en Venezuela, hemos tenido todo el tiempo en Venezuela, es la falta de tecnificación y asistencia en el campo. Cabe decir, si no tenemos todas las prácticas cubiertas, las prácticas agrícolas adecuadas, Sí, obviamente tenemos esta situación. Pero Ahí Egildo, vemos que los niveles... Egildo, fíjate, es que tenemos que pasearnos en varios escenarios. Mira, este es un área donde está lo agrícola, lo pecuario, lo piscícola, la agroindustria. O sea, son sectores claves y fundamentales de una extensión y de una magnitud tal que también tiene riesgo como lo tiene cualquier otro, ¿no? La petrolera también tiene su riesgo si no se maneja adecuadamente. La turística tiene su riesgo si no se maneja todo, adecuadamente. así Como es, así todo, es. como todo. Yo creo que es cuestión de Correcto. disciplinarse bien, escoger a los mejores talentos, designar gerentes públicos, que también hubo un programa clave donde se formaron gerentes públicos en Venezuela y fuera de Venezuela a través del Plan Gran Marical y Ayacucho. Y ahí se formaron muchachos en el área de química, de petróleo, Sí. de ingeniería administrativa, de administración. O sea, y esos talentos hay que ubicarlos y hay que ponerlos al servicio del país en este momento, porque esa es la generación intermedia, justamente, que se fue a formar, se quedó formado y no encontró espacios para ejecutar sus funciones, porque se quebró la democracia en ese instante. Hay que buscarlos, hay que No, darle una ubicación exacta, ¿no? tú acabas de señalar algo que yo vengo insistiendo bastante. Permítame un segundito, Egildo, Egildo, dale No, mitad. deja que termine esto, por favor. no terminé de Sí, expresar. Lo que quiero sí. decir con esto, que es tan sencillo, porque sí, cómo no, en los gobiernos anteriores se hizo mucho en función de tecnificar el campo, pero no lo suficiente. Y el problema No, venezolano son los rendimientos por hectárea que tenemos en Venezuela. Saco el más preponderante, que es el caso del maíz. El maíz en Venezuela, estamos en 3.000 kilos por Tres mil, hectárea. 3.000 kilos por hectárea, sí. Hectáreas. Y resulta que en Estados Unidos 18.000 kilos por Exacto. hectárea. Y en Colombia es 14.000 kilos por hectárea. Claro, un productor colombiano que produce 14.000 contra 3 que producimos nosotros, obviamente el kilo de maíz del colombiano va a estar muchísimo mejor precio que el nuestro. por Entonces supuesto. siempre vamos a estar en desventaja. ¿Y qué es lo que han hecho hasta ahorita? Políticas arancelarias para ver cómo frenan la importación. No, lo que tenemos es que aprender a producir nosotros como es y producir más. No puede seguir siendo eso así, sino el campo tiene que ser rentable y tiene que ser un negocio, tiene que ser un empresario el hombre del campo. No, absolutamente. Fíjate, Sí, hay una cosa que yo aprendí de los colombianos, porque siendo gerente comercial de monómero,
Yo recorrí toda Colombia, ¿vale? Ahí la figura de la Caja Agraria, que era un poco lo que fue el Banco Agrícola en el siglo, a principios, mediados del siglo XX en Venezuela. Oye, las gobernaciones y alcaldías, dos figuras. Los gobernadores, ¿para qué sirven en Venezuela? Vaya, es para tener la cuota parte que les toca del situado constitucional. ¿De qué viven las gobernaciones? Deberían vivir de la producción y productividad de su región. Y ahí, o sea, para enfilarme en lo que tú estás planteando, las alcaldías, y eso lo hemos hablado nosotros mucho, Gildo, deben ser polos de desarrollo, ¿vale? Claro. Así es. Y no tener una alcaldía nada más que para tener una policía municipal y un tipo viviendo aguardiente y no pagando la cuenta porque él es el alcalde del pueblo. Pero es que los gobernadores y los alcaldes lo que les encanta es armar francachelas, festivales y cosas por el Es, estilo, pero no se dedican a diseñar con la bueno, gente que tienen en la región misma, en determinadas áreas específicas, a hacer emprendimientos que valgan para mejorar la crisis. bueno, fíjate, por ejemplo, una figura que desapareció en Venezuela porque hubo malas experiencias, las cooperativas de productores. Bueno, y los Ah, conucos y los conuqueros. ah, Chávez exactamente. nos reflotó un término que es triste y lamentable que haya ocurrido. Nosotros veníamos de la provincia, nos fuimos a la capital y al centro del país a aprender y resulta que entonces Chávez pretendió mandarnos de nuevo a la época de las alpargatas, del conuco, de la carreta de mulas y todo lo Pero, contrario, y mientras el mundo se estaba tecnificando en el campo. exactamente, bueno, exacto, bueno, no, imagínate. Bueno, yo Fíjate, creo que fíjate, ¿Qué es, sí, Hildo? sí. mira, fíjate que el espíritu del productor venezolano agropecuario, actualmente uno se queda asombrado cuando ve los chats de las distintas regiones. Particularmente me voy a referir a uno en particular. Los productores de Yaracuy tienen un chat muy importante y de una participación masiva. Y tú ves con el entusiasmo que están ellos tratando de instruir a través de esas vías a los agricultores cómo hacer una cosa, cómo hacer la otra. Hay el ánimo, pero si no tienen financiamiento, como estamos hablando, que es el factor principal, sin financiamiento no hay agricultura. Entonces, Bueno, bueno, mira, Egildo, pero fíjate una cosa, yo estoy de acuerdo con que el financiamiento es vital, pero para que haya financiamiento tiene que haber primero diseño de propuestas concretas para emprender. Sí, Y eso que tú estás exactamente. diciendo, los de Yaracuy, a mí me gustaría que lo trajeras a tu programa a ellos también y trajeras por cada región a los que están comprometidos con esa causa, para que la gente vea que en cada estado eh, agropecuario de Venezuela hay gente que tiene una concepción clara de lo que habría que hacer y lo que tenemos que visibilizar cuáles son sus requerimientos mínimos y sus fundamentos económicos y operativos y tecnológicos para que esa recuperación se dé en forma rápida. Así es, bueno, pero así es. fíjate, mira, en la plataforma alimentaria nosotros tenemos un programa nacional completo. Esto lo Sí. hicimos completo para todo el país, por renglón. En fin, eso está completo y esto fue entregado a María Corina para los efectos Bueno, de entonces, incorporación pues, al proyecto nacional. eso Ese está muy estudio lo bien, estamos, eso está lo estamos excelente. revisando permanentemente, cómo se debe hacer, qué tenemos que instruir, cómo tenemos que financiar, cómo tenemos que aplicar la educación en el campo. En fin, eso lo estamos haciendo constantemente y está en las manos. En las manos. Bueno, Ahora, por eso que lo que no está en nuestras manos es el famoso financiamiento. bueno, ok. Si no tenemos la asistencia al financiamiento, la verdad es que en el campo estamos muy Mira, mal. Gildo, pero es que el financiamiento tiene varias facetas, varias caras. O sea, Sí, no necesariamente darle plata. Bueno, mira, vamos a ver cómo importamos. Particularmente yo con APADI, cuando existía la Asociación de Productores del Distrito Infante. Yo, las famosas camionetas aquellas de doble cabina que tuvieron muy de bueno, aquellas no. Hubo un momento en que cuando Pérez condonó la deuda, que el aeropuerto de La Pascua se convirtió en avionetas. Imagínate, todo el mundo lo ajá, que ocupa un avión, es una cosa, sí, 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 porque sí se apoyó a muchos productores, pero hubo una sí, distorsión completa sobre claro. ese tema, porque ahí está una cuestión subliminal, que como es el Estado, a lo mejor yo no lo pago, yo tengo siempre amigo del ministro. Es Mira, correcto. eh, Por eso, todo el por mundo, eso digamos, mira, nosotros hemos insistido
que el Estado no puede tener banca privada, competir con la banca privada. No hay no debe haber bancos del Estado. Esto tiene que estar en manos de la banca privada permanentemente para que eso no pase. Porque No, no, claro, no, como después no, llega el no, presidente y las deudas, todo el mundo feliz con una avioneta y unas camionetas y una cosa. Eso no es así. Bueno, bueno, mira, ahorita no, hay nos como queda poco tiempo, nos queda poco tiempo, nos queda poco tiempo, pero yo, este es un programa que es regular toda la semana y es cuestión ajá, pues de ir generando una pauta, un diseño de contenido semana a semana. Te corresponde a ti, Gildo, como productor del programa, para que entonces hagas eso. Vamos a tomar en cada región, en cada estado, a grupos así como el que mencionaste de Yaracuy y de otros claro, estados, para que aparezcan aquí y vayamos proponiendo cosas. Y sin desesperarnos, si ya estas cosas se le están entregando al grupo técnico y los equipos de trabajo de María Corina Machado, bueno, ok, entonces ya sabemos que están en buenas manos, lo que hay que tener la paciencia adecuada y seguir formulando cosas que permitan perfeccionar lo que no, ya hemos llegado. Así de sencillo. no, nosotros permanentemente estamos en contacto con el equipo Ya, económico excelente. y sobre todo la parte de planificación de María No, Corina. y lo mismo está haciendo el sector académico que tiene un programa con nosotros aquí con Genaro Mosquera, vicerrector administrativo de la Universidad Central de Venezuela y otra Ajá, gente de la Universidad del Zulia también. Y con ellos estamos también, todo lo que se dice y se propone y se comenta aquí, se convierte en un texto y se le lleva al equipo de trabajo de ella para que lo vayan incorporando en la medida de lo posible a los planes a futuro. Entonces, sí, lo que nos ocupa ahorita, aparte de seguir trabajando en estas cosas con la calma de vida y con el profesionalismo y la mística de vida, es esperar pues que el cambio político se dé. Es bien complejo, pero se está adelantando. No es fácil, no es rápido, pero yo estoy convencido y clarísimo de que va a llegar, de que la transición tiene que producirse de forma ordenada y que sí. definitivamente cuando eso ocurra, ya por lo menos va a haber un capital en cuanto a propuestas y emprendimientos a iniciar de manera inmediata. Y eso yo creo que nos va a garantizar el... Fíjate, ahorita hay 5 ministerios que tienen que ver con el sector, es una Sí, barbaridad. eso no puede ser. Entonces todo eso hay que corregirlo. Entonces, Y bueno, hay que mira, llevar 12 ministerios, eso es todo lo que se necesita, sí, vale, más mira, se nada. nos está acabando el programa, nos quedan unos 3 4 minuticos más. Yo Bueno, elijo para agradecerle entonces a Aníbal Franquís y a ti, pues muchas, que estén trabajando de la manera que lo sostienen semana a semana aquí, que la gente se está entendiendo con nosotros, que está aceptando nuestras propuestas comunicacionales, porque aquí tenemos programas de salud, programas del agro, programas de la academia, programas diplomáticos. Todo cuenta para configurar un nuevo país con, haciendo los contrastes correspondientes con lo bueno que fue la democracia en algunas partes y en unas sí. etapas, lo que fue malo, desecharlo y empezar a corregirnos pues en función de los nuevos tiempos, porque estamos también en un cambio epocal. Estamos en un cambio de civilización, Exactamente, estamos en un ahora es la cambio civilización del conocimiento. exacto. ¿Ok? Ese es Entonces, así. bueno, eso es clave. Entonces, yo creo pues que en este programa, Plataforma Alimentaria o Agroalimentaria, vamos a estar semana a semana proponiendo nuevos temas, nuevas formulaciones y con los distintos sistemas. Vamos a visibilizarlo. ¿Dónde está? Ahí está en Yaracuy. Vamos, están en Portuguesa. Vamos, ahí hubo experiencia en Guárico, hubo experiencias también. En los otros países andinos también hubo experiencias. Entonces, bueno, vamos a traerlos para que nos digan cómo experimentaron la democracia cuando la tuvimos, qué fue lo que perdimos y qué es lo que tenemos que hacer para recuperarla y no volverla a perder más. Exactamente. Muchas gracias por Un abrazo. permitirme compartir mis modestas No, ideas sobre el gracias a tema. ustedes dos, gracias por habernos acompañado. Gracias, Gildo, gracias, ¿No? Danilo. Estamos aquí a la Felicidades. orden, 100%, 100% a la orden. Igual, Dile a Gildo que te dos dé mi minutos ahí. teléfono, estamos por aquí a la orden. Me quedan 2 minutos ahí. Sí, sí, dale, pues, te quedan un minuto, dos Me minutos, quedan sí. 2 minutos. Sí, Sí, dale, pues. bueno, quería decirle a todos nuestros amigos y compañeros agricultores a nivel nacional que hagamos todo lo que podamos nosotros en función de respaldar a María Corina en su función de lo haremos a la venezolana. Eso quiere decir que nosotros tenemos que lograr las elecciones lo más pronto posible, un cronograma electoral para Sí, poder programar. Si no logramos eso al tiempo, este año prácticamente se perdió. Y si seguimos en esto, vamos a seguir perdiendo el año entrante es así. y vamos perdiendo la voluntad y la esperanza. De Sí. manera que apoyemos todos a la venezolana, tenemos que hacerlo.
Sí, yo concluyo con lo siguiente para que Aníbal también lo sepa, ¿no? Y ya tú lo sabes, Egildo, porque lo has comprobado y lo has constatado a lo largo de este tiempo. Nosotros en este canal tenemos un propósito que es formar mejor ciudadanía y mejor gobernanza. Esos dos factores son claves para lo que pueda pasar, para lo que tiene No hay que duda, pasar, para lo que va a pasar y para lo que está por venir. no hay Entonces, duda. cuentan con nosotros y sigamos trabajando con el esmero que hasta ahora lo hemos hecho. No importa que algunos nos critiquen, pero nosotros seguimos siendo optimistas y somos de una generación que vivimos la democracia como correspondió, la aprovechamos al máximo, dimos lo que pudimos y lo que queremos en este instante es que las generaciones de relevo en el nivel político tendrán que refundarse. En el sector profesional tendrán que refundarse, en el sector académico tendrán que refundarse. En todas las áreas Así hay es. que empezar a contrastar a la historia venezolana, a hacer comparaciones, sacar lo bueno y desechar lo malo. Así de sencillo. Muchas gracias Así por es. su Bueno, vamos tiempo. a No, gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. doctor Aníbal Franquís por haber comparecido aquí con nosotros y habernos ilustrado con sus ideas y sus propuestas. Gracias, Aníbal, nuevamente, de parte de todo el sector agrícola venezolano. Un Muchas abrazo. gracias. Gracias.